1879. Avanzaban las tropas nacionales por sobre el inhóspito territorio. La orden del gobierno argentino era específica: poblar y evangelizar la Nor Patagonia. El cruce del río Neuquén se produjo a escasos kilómetros de la confluencia con el río Limay. El avance de las tropas era acompañado por las ventajas de la civilización: ferrocarril y telégrafo. La idea era arribar al fortín Chosmalal por la ruta de Campana-Maguida. Y fue precisamente allí donde la madre naturaleza frenó la meta de aquellos hombres, quienes decidieron establecer transitoriamente en aquel paraje el asiento de la capital de este territorio. Fue en Campana-Maguida, a orillas del Codigüe. Fue en 1886. Cuando la inclemencia del tiempo lo permitió, las tropas avanzaron por Ñorquín hacia su destino, Chosmalal. Allí, la orden del gobierno nacional tomó forma aparentemente definitiva. El fortín Chosmalal se constituiría por 17 años como capital de los neuquinos. Manuel Olascuaga, Justo Sócrates Anaya, Ventura Pondal, Franklin Rawson, Lisandro Olmos, Juan Ignacio Alsina, Buquet Roldán, los nombres de quienes tuvieron la responsabilidad, junto a los interinos Felipe Currán y Claudio Andino, de conducir durante aquella primera etapa de la historia neuquina los anhelos de progreso y nacionalidad de este promisorio y rico territorio. ...1900... Por ese entonces, en la llamada Villa Limay, hoy ciudad de Neuquén, notables pioneros de la época gestaban el incipiente germen de una semilla que crecería con tesón y esperanza en un futuro de grandezas. La balsa de Talana cruzaba las esperanzas de aquellos primeros pobladores de una margen a la otra del río Neuquén. La provisión de insumos, ropa, calzado, herramientas, harina, yerba y todo lo que vitalizaba los quehaceres habituales de aquellos días se suministraba a través de los comercios de Enrique Carro, Casa Mazzoni, Casa Mangiarotti, Linares y Compañía, Casa Fernández y el negocio de consignaciones de Francisco Bueno. Por aquellos tiempos, la vida en Villa Limay transcurría entre los actos cotidianos y los heroicos de cada día. Sería mucho nombrar a las familias pioneras de aquel entonces, anónimos en la historia, pero que supieron forjar la ruta del futuro. ...1901... Llega el tiempo del tren. La prueba del puente ferroviario abría el paso al progreso que ingresaba al territorio, otra vez uniendo las dos riberas del río Neuquén para dejar atrás la imagen de aquella balsa que durante los difíciles años superó el cauce bravío
y el clima hostil. La punta del riel marcó un hito trascendente para el lugar y la estación fue el eje poblacional del asiento civil de la comisaría y el juzgado de paz. El correo y el telégrafo también eran una realidad. ...1902... Chirridos, vapor, tañidos de campana. Comenzaba a llegar el progreso a bordo del tren. La empresa francesa Le Monnier instalaba el tanque de agua que proveía las máquinas ferroviarias. ...1903... La sangre cordobesa aporta su torrente en la figura poética y visionaria de uno de sus hijos, Carlos Boutquet Roldán, quien asume la gobernación del territorio del Neuquén tras la gestión del ingeniero Juan Ignacio Alsina. Marzo 29, 1904. Urgente, del Ministerio del Interior al gobernador Boutquet Roldán, Chosmalal. Estoy por llegar a Confluencia saliendo mañana o pasado de aquí. ¿Puedo encontrarlos allí a usted y a su secretario? Suyo, Joaquín B. González, ministro. Abril 1, Chosmalal, 16:25 horas. Al ministro, Neuquén, oficial, urgente. A pesar silencio de vuestra excelencia a mi telegrama anterior, recibo aviso de su llegada a esa y desearía saber cuánto permanecerá allí. De todos modos, creo que su viaje resolverá lo ya hablado con vuestra excelencia. Salúdolo muy afectuosamente, Carlos Boutquet Roldán, gobernador. 1904, 8 de mayo. Estaba en marcha el decreto que declararía capital a Neuquén. Desde Buenos Aires, Boutquet Roldán le telegrafía a su secretario en Chosmalal, don Eduardo Talero. Todo marcha bien. Ministro ratifica autorización amplia para tratar con propietarios ya asentados y mañana comienzo a tratar asunto. Mayo 16. Boutquet Roldán, desde la capital de los argentinos, ratifica a Talero. Puede estar tranquilo y seguro que todo va perfectamente y rápido cuanto es posible. Presidente y ministro completamente resueltos y tengo carta blanca para proceder. 1904, mayo 22. De Boutquet Roldán a Talero. Todo marcha a pedir de boca. El decreto se está imprimiendo. Él mismo establece división departamental todos los territorios. Neuquén queda dividido en 12 departamentos, determinándose a Chosmalal como capital provisoria hasta que se traslade el asiento de esas autoridades al pueblo de la Confluencia, que se erigirá en capital definitiva con la denominación de Neuquén. Este histórico mensaje del gobernador a su secretario fue ratificado por la Ley Nacional 4523, por la que se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de tierras por parte de Francisco Villa Abrile, Casimiro Gómez y Ramón López Lecube. Tierras para el asentamiento definitivo de la capital territorial de Neuquén. Este decreto fue promulgado el 28 de octubre de 1904. Horacio Sautú, otro de los tantos nombres que la posteridad debe preservar. Con el rango de subcomisario,
fue el responsable del traslado de los archivos, muebles, animales, varios carros y coches con las familias de los empleados de la gobernación de la antigua capital en Chosmalal hasta su nueva sede en Neuquén. 14 días con sus noches, tiempo frío y sin lluvias. Ese fue el tiempo de la travesía. Chosmalal, por Carranza al Añelo y Costa del Neuquén por Tratayén. El 28 de julio de 1904, la histórica caravana arribó al punto final de su viaje. ...1904... segundo día de agosto. El secretario Eduardo Talero, a punto de partir desde Chosmalal con el resto de los funcionarios, decreta: desde esta fecha queda en posesión del gobierno del territorio el titular, don Carlos Buquer Roldán, en el punto denominado Neuquén, hoy capital definitiva del territorio. Mientras tanto, el gobernador de Neuquén, a su regreso de Buenos Aires, delineaba en la arena de la confluencia su soñada ciudad. Plazas, diagonales y avenidas que determinaban el objetivo de sus locos sueños. Así lo encontró Talero a su llegada. Había establecido su asiento al resguardo de una carpa que, como símbolo de su espíritu sereno y a la vez tempestuoso, se destacaba entre bardas y ríos, arena y jarilla. ...1904... 12 de septiembre... por fin se hacía realidad el sueño de aquellos visionarios que acometieron la ciclópea tarea de levantar en el desierto una ciudad moderna, como le dijera Buquer Roldán a Eduardo Talero: baluarte de piedra y hierro.